Bienvenidos a esta plática gratuita con el tema cómo darle solución a tus cartas invitación de nómina. Mi nombre es Claudia Mendoza y en nombre de todo el equipo de asesoría y capacitación fiscal Monroy, les damos la bienvenida a esta plática sin costo para ustedes, organizada precisamente para abarcar este tema muy interesante y muy importante que se está dando mucho con estas cartas de invitación y más en el tema de sueldos. El expositor de este curso o de este tema va a ser el contador Alberto Monroy Salinas. Él es contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Santo Tomás. Además es programador analista, enfocado en el desarrollo de programas en la plataforma de Excel precisamente y aplicados a diferentes áreas de nuestras actividades administrativas, contables, fiscales, etcétera. Y lo pueden encontrar en diferentes foros. Además que ha escrito artículos para la revista Consultorio Fiscal. Les comento que el chat está abierta en la parte de preguntas para que ustedes puedan exponer alguna duda que tengan de esta plática que tengamos. Les daremos seguimiento a estas preguntas y al final les daremos contestación. Adelante, contador. Sí, gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todos. Miren, en la página de la Prodecon pueden encontrar esta parte de que ya está mandando, y sí las está mandando la autoridad, cartas de invitación respecto al timbrado de la PTU. Recuerden que la PTU, pues se puede disminuir, o sea, no es una deducción autorizada, se puede disminuir. Entonces, está mandando cartas de invitación a la autoridad donde dice, bueno, estás disminuyendo PTU en tu declaración anual, sin embargo, no tienes timbrado CFDI de nómina respecto a la PTU. Entonces, esto se está volviendo un problema. Revisan, esta es la carta de la Prodecon, es el comunicado que lo pueden encontrar directamente en la página de la Prodecon, donde pues indica la autoridad que no se ha timbrado o no timbraron PTU, por lo tanto no pueden disminuir lo del anual. Digamos que si este fuera el problema, sería muy sencilla la solución. Digo sería porque no es así. Sería timbrarla en este momento con la fecha en que pagué, la fecha al que corresponde el pago. Y unos pueden decir, sí, pero lo voy a emitir ahorita y sería no deducible. Bueno, la PTU es no deducible, por consiguiente, no reúne requisitos de deducibilidad. Es disminuible, por lo tanto, no le aplican los requisitos de las deducciones. Entonces, sería muy sencillo corregir la situación. Emito los CFDI de nómina de PTU, si en caso que no los haya emitido, o hago la corrección en caso de que hayan emitido incorrectamente. Pero ¿cuál es el problema real? Que como ya estamos en la versión 4.0, algunos trabajadores ya no están porque estas cartas PTU son de 2018, 19, 20, 21. Y si yo no tengo los datos correctos del trabajador, no los puedo timbrar. O sea, ese es el problema que tenemos actualmente. Entonces, ¿cuál sería la solución? Bueno, pues hacer la aclaración correspondiente ante la autoridad, indicándole que, pues por un error humano no se timbró, ¿sí? Y que derivado del cambio de la versión 4.0, pues no puedo timbrar algunos, o sea, timbro los que sí tengo y algunos a lo mejor quedarían pendientes y hago la aclaración correspondiente a través de mi portal en aclaraciones, ¿sí? Y mensaje revisión profunda. Esta es las últimas cartas, digamos, que estén viendo la autoridad de nómina. Otras cartas que estén viendo son por diferencias entre el ISR retenido y el ISR enterado. Aquí cabe aclarar que la obligación de retener, ¿sí?, es en el momento en que hacemos el pago. Entonces, en el momento en que yo le pago al trabajador, es cuando estoy obligado a efectuar la retención, no de acuerdo a la fecha de emisión, ¿sí? Que ese es el problema que estamos teniendo. Este archivo que vamos a ver al ratito, que bueno, trae nada más algunas cosillas, se los vamos a obsequiar por haber entrado, pues el día de hoy a la plática, ¿sí? Se los van a mandar ya con su contraseña y todo. Fíjense, ¿cuál es uno de los problemas
que estamos teniendo por estas cartas de invitación? Hay diversos, ¿sí? Hay diversos problemas que estamos teniendo. Vamos a poner aquí nómina, ¿sí? Nómina. ¿Cuál es el problema de estas diferencias? Ha enviado y sigue enviando diferentes cartas de invitación. Uno es diferencia entre las retenciones del CFDI de nómina y lo declarado, ¿sí? ¿Cuál ha sido el problema de este principalmente? No se cancelaron CFDI de nómina. O sea, se me olvidó, o sea, me estoy dando cuenta ahora que mandé la carta de invitación a la autoridad, que desafortunadamente no cancelé algunos, ¿sí? Es el problema. Otro es que se declaró con base en la fecha de emisión y no de pago, ¿sí? Hay otros casos que la autoridad está conservando la fecha de emisión y no la de pago y manda la carta de invitación. Ahí solamente bastaría con hacer la aclaración correspondiente, ¿sí? En otros casos, ¿sí? Está marcando diferencia en subsidio al empleo. Diferencia en subsidio al empleo. ¿Esto de qué deriva? De un timbrado incorrecto, ¿sí? Incorrecto. En otros casos, en el visor de nómina nos manda archivos con errores. Ajá, archivos con errores. Ahora, ¿cuál es el problema en este punto? Que no cancelé CFDI, desafortunadamente no cancelé CFDI de, no sé, el año 2019, por ejemplo. Pues ahora ya tengo un problema. ¿Por qué? A partir del año pasado, de la reforma que se dio al artículo 29A en su cuarto párrafo, no puedo cancelar CFDI de nómina anteriores a 2023. ¿Sí? Entonces, el artículo, déjenme ponerlo aquí. El artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en su cuarto párrafo, indica que no podemos cancelar CFDI de nómina, ¿sí? O que básicamente solo se pueden cancelar CFDI en el mismo ejercicio de su emisión, ¿sí? Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Por consiguiente, ya no puedo en este momento cancelar un CFDI. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Presentar un caso de, bueno, un caso de aclaración. Aclarar, ¿sí? Tendría que aclarar esta situación. Así en forma muy general, ¿qué es lo que le aclararía a la autoridad? ¿Qué le diría? Bueno, recuerden que la aclaración se realiza a través de mi portal, otros trámites y servicios, aclaraciones, solicitud y mensajes, vigilancia profunda. Entonces podemos poner lo siguiente. Lo voy a poner más grande para que se vea. En relación a su carta, invitación
con folio X, en donde me indican que existen diferencias entre el impuesto retenido de salarios amparados en el CFDI de tipo nómina, y lo declarado, ahí nos ponen, ya tenemos que poner, ¿no? Correspondiente a los meses de, por ejemplo, no sé, enero, septiembre y diciembre del ejercicio 2019, por ejemplo. Les informo que por un error humano no se cancelaron, no sé, 4 CFDI, ¿sí? 4 CFDI de tipo nómina, los cuales corresponden a las diferencias mencionadas en su carta de invitación. Y derivado del impedimento de cancelar los mismos, de acuerdo al cuarto párrafo del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de la Federación, Código Fiscal de la Federación, vigente en 2023, no se puede realizar la misma. Pero les indico que las retenciones y entero se realizaron considerando las disposiciones fiscales vigentes en el ejercicio de, y ahí ya ponemos el ejercicio al que corresponde. En este caso ya no me queda otra alternativa más que hacer la aclaración. ¿Por qué? El mismo sistema me impide la cancelación. En algunos casos no sé por qué los deja cancelar. Si me dejara cancelar el CFDI y lo cancelo, el riesgo, ¿sí? El riesgo que corremos es la multa del artículo 91 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Aquí es donde se encuadraría esa sanción. Las infracciones en cualquier forma, las disposiciones fiscales diversas, las previstas en este capítulo, sancionará con multa de 370 a 3,540 pesos. Entonces, aquí el problema, ¿sí? Es que ya no puedo cancelar los CFDI que debía haber cancelado en su momento, ¿sí? Entonces, lo único que me queda es realizar la aclaración correspondiente. No hay un fundamento legal que me diga que tengo que aclarar las cartas de invitación. O sea, no hay un fundamento. Sin embargo, pues es recomendable que se aclare. En este segundo punto, ¿sí? Si yo declaré con base en la fecha de emisión y no la fecha de pago, ahí no nos queda otra alternativa. O sea, no hay manera de que yo le pueda decir a la autoridad es que me equivoqué y tomé en consideración la fecha de emisión y no la fecha de pago. En este caso,
lo único que queda es presentar declaraciones complementarias, presentar declaraciones complementarias con base en el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación y la regla 2833 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023 y declarar en forma correcta como se establece en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, este vigente o vigente en su momento, ¿sí? Y el 96 y 99, fracción 1, este último, de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí el problema es que en algunos meses me va a quedar pago de lo indebido. Ese pago de lo indebido yo no lo puedo compensar contra retenciones porque está prohibido de acuerdo al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Lo podría compensar contra mis pagos provisionales de ISR, porque dice, y siempre y cuando provengan del mismo impuesto. Bueno, pues, ambos son de ISR. La otra sería solicitar su devolución. El problema es que tendría que pagar con actualizaciones y recargos. ¿Sí? En el tercer caso, sería lo mismo, hacer una aclaración ante la autoridad informándole que por un error humano no se timbró la parte del subsidio al empleo, motivo por el cual, ¿sí? Existen diferencias entre lo que es los FDI emitidos y lo declarado, ¿sí? Entonces, este es un problema que en algunos casos ya no podemos corregir los CFDI para que hacer estas correcciones correspondientes. Ahora, las últimas cartas invitación que está mandando se refieren, como les comentaba, a la PTU, ¿sí? Diferencia entre la PTU disminuida en la declaración anual, ya sea persona física o persona moral, y los CFDI de nómina. ¿Cuál ha sido el problema en esto? En algunos casos la PTU, por la causa que sea, ¿sí? La timbraron como otros ingresos por salario, o sea, con la clave 038, en lugar de haberlo timbrado con la clave 03, ¿sí? 003, que era la PTU. Ese, como les comentaba, la corrección podría ser muy sencilla. Timbrar la PTU en un CFDI extraordinario, pero fíjense ahí qué pasaría. ¿Qué sucedería en el caso de que yo hubiese timbrado la PTU de manera incorrecta con la clave 0038? Vamos a suponer, se timbra o se timbró más bien la PTU con la clave 038 en lugar de la clave 003. Esta corrección sería muy sencilla. ¿Por qué? Fíjense lo que tendría que hacer.